Vale, pues antes de meternos con la mitosis directamente, vamos a ver la replicación. Esa fase que habíamos dicho que era la que me permitía generar la copia de ADN, de tal manera que me iba a producir cromosomas con dos cromátidas, que son las que voy a repartir en la mitosis. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver cómo se generan. Hemos dicho, así para recapitular todo, que no tengo un cromosoma, que tengo más de un cromosoma, es decir, que no tengo una única cadena muy larga de ADN, sino que en realidad tengo distintos fragmentos de tamaños variados. Cada uno de esos fragmentos constituye un cromosoma, pero un cromosoma de una cromatida. Es decir, un cromosoma formado por una única cadena de ADN doble hélice. Pero esos cromosomas o esa información la tengo duplicada. Es decir, tengo dos copias de cada uno de los fragmentos porque una de las copias viene de un progenitor y la otra del otro, del padre, de la madre. ¿Bien? En total, en el caso humano, tenemos 23 fragmentos constituidos por una única cadena de ADN doble hélice, es decir, una única cromátida. Y los tenemos por pares. Total, que somos 2n, siendo n 23, con lo cual, si contáramos el total, tendríamos 46, como en matemáticas. 2 por n, si n es 23, 2 por 23, 46. En nuestro caso, de modo que si esto lo llevábamos al ciclo celular, lo que nos encontrábamos es que en la fase G1 tenemos, en nuestro caso, 23 cromosomas por pares, constituidos por una única cromatida. En la replicación, que vamos a ver ahora cómo se produce, por eso lo decía, sigo teniendo 23 cromosomas, siguen siendo pares, porque sigo teniendo uno del padre y otro de la madre, pero en esta replicación es cuando voy a generar la segunda cromatida, es decir, la copia de esa información genética para poder tener dos cromátidas que repartir durante el proceso de división celular. Bien, de tal manera que, suponiendo que he pasado por G2 y que todo está bien, en esa división celular lo que voy a hacer es que cada célula hija se llevará una de esas cromátidas. Ahí es donde se produce el reparto. De tal manera que cada célula hija tendrá 23 cromosomas, como teníamos al principio, seguirán siendo pares, como teníamos al principio, con la diferencia de que en lugar de llevar las dos cromátidas que he sintetizado en la replicación, pues se va a quedar con una, como llevaba al principio. Bien, es decir, esta etapa de las dos cromátidas es momentánea para precisamente poder repartir en la división. Vale, pues vamos a la replicación en sí misma. Vamos a ver cómo es. Bien, a ver, en la replicación, lo que habíamos dicho, lo voy a dibujar ahora con rotuladores un poquito más gordos para que se vea mejor que antes. Habíamos dicho que lo que íbamos a hacer era copiar la información para poder repartir. Lo que acabamos de comentar aquí. Bien. Esta replicación se llama replicación o síntesis de ADN. ¿Qué me va a ocurrir? Vale, pues si yo tengo una cadena de ADN de doble hélice, que es lo que hemos estado hasta ahora viendo, una cadena de ADN doble hélice, esa cadena de ADN doble hélice era lo que yo os había estado comentando antes con insistencia. Sabemos que las dos cadenas son antiparalelas, es decir, una es 5', la de enfrente es 3', y si yo la sigo, por aquí, por aquí, por aquí, este extremo es el 3'. Y bueno, este de aquí es el 5'. Imaginemos que esto era más largo y que se había ido abriendo. ¿Vale? Bueno, pues este extremo sigue siendo 3' y este extremo sigue siendo 5'. ¿Vale? Lo quitamos de aquí para no liarnos. Bien, he abierto ese tramo. ¿Qué me va a ocurrir? Pues que yo he repetido muchas veces que la síntesis siempre tenía lugar en sentido 5', 3'. Por eso insisto en poner el marcaje de los extremos. Vale, vamos a ver quiénes intervienen y
¿Cómo funciona esto del sentido 5', 3'? Este proceso de replicación o de copia se va a llevar a cabo por la acción, síntesis, por la acción de enzimas, es decir, de proteínas que precisamente son capaces de realizar este tipo de reacciones, este tipo de actividad. Vamos a ver varias, hay muchas, nos vamos a centrar en las tres más importantes, que van a ser la helicasa, que es la que desenrolla la hélice y abre, mantiene, o sea, genera esta estructura abierta, abre la hélice, abre la doble hélice. Para que esto se mantenga estable, actúan otras enzimas que se van a llamar topoisomerasas. O sea, la helicasa abre y se pira. Y las topoisomerasas se sitúan aquí con fuerza para mantener la estructura. Topoisomerasa que mantiene la estructura. Y la que copia, es decir, la que va a ir añadiendo los nucleótidos para sintetizar las cadenas, que es una polimerasa. Es una ADN polimerasa. ¿Qué me ocurre? Pues polimerizar y sintetizar es añadir, es crear, unir pequeños fragmentos de algo. En este caso, esos fragmentos van a ser nucleótidos. Bien, esto, sentido 5', 3'. ¿Qué significa eso? Que la nueva cadena que yo cree, tengo que empezar por el 5. La nueva cadena tiene que empezar en 5 y acabar en 3. Bien, si yo estoy empezando en 5 y teniendo en cuenta que lo que leo es lo complementario a mí, ¿por dónde empiezo a leer para poder crear en 5? Pues tengo que empezar a leer en 3 y avanzar hacia 5 para que la nueva cadena quede en sentido 5', 3'. ¿De acuerdo? Es decir, los nucleótidos que yo añada tienen que empezar, la cadena que yo cree, la voy a dibujar en un rinconcillo, aquí. La cadena que yo genere, si es esta, de ahí para allá, este tiene que ser el 5' y este tiene que ser el 3'. ¿Bien? ¿Qué me ocurre? Lo dicho, como yo la que voy a leer es la complementaria, sabéis que esto va siempre con la complementaria de 5', 3' es 3', 5'. Tengo que buscar esta. Me da igual porque voy a copiar las dos, pero bueno. Vamos a ver, vamos a empezar por de abajo, solo por fastidiar. Si yo tengo que generar la cadena empezando por 5' y que acabe por 3', y lo que voy a hacer es copiar la complementaria, ¿puedo empezar aquí poniendo un 5'? No, porque no es complementario de 3', ¿vale? ¿Puedo empezar aquí poniendo 5'? Sí, porque es complementario de 3'. Con lo cual, aquí arriba llegará mi polimerasa. Ahora vemos que va a tener una pequeña actuación de otro. Va a llegar, va a empezar aquí, va a decir, pues hay adenina, pues pongo timina. Hay citosina, pues pongo guanina. Hay guanina, pues pongo citosina. Timina, adenina, timina, adenina, timina, adenina, adenina, timina. Ya sabéis. Voy avanzando, añadiendo nucleótidos. ¿De acuerdo? Y llegaré ahí y diré, uy, ¿y ahora qué hago? Ahora explicamos. ¿Qué me ocurre aquí? Que no puedo poner aquí el 5. Pero sí puedo ponerlo aquí. Porque cuando llega aquí, ¿aquí qué va a ser? 3'. Y estoy cumpliendo mi requisito, que el avance sea en sentido 5', 3'. Pero son distintas. ¿Por qué son distintas? Porque la de arriba, a medida que la doble hélice se va desenroscando, ella va sintetizando, va copiando sin problemas. Es simultáneo. ¿De acuerdo? Se va produciendo la apertura y ella va avanzando sin problemas. ¿Bien? Pero, ¿qué me ha pasado con la de abajo? Pues que este trozo, aquí, era el que yo había ido haciendo. Y ahora he abierto este otro. Con lo cual, tengo que volver a empezar desde atrás hacia adelante. Y me tropezaré con este, que ya estaba puesto. Con lo cual, me paro
Y cuando vuelva a abrirse el tramo que me queda, pues añadiré lo que me faltaba, ¿vale? Esta iba sin problemas. Vamos a ponerlo bien. Esta viene más o menos hasta aquí. Esta venía por aquí. Y esta, primero tenía este tramo, que lo había hecho. Luego había añadido este otro. Y ahora añadirá este otro. Si yo ya he abierto del todo, vamos a imaginarnos, pues aquí tendría esto ya copiado. Vale, esto hemos dicho que era 5', 3', este por tanto es 3', este es 5', bueno, este no lo vamos a poner de momento. Este es 5', este es 3'. Bien, y este era 3', 5', 3', 5'. Vale, ese nos da igual. Bien, ¿qué me va a ocurrir? Bueno, pues que si os dais cuenta, una hebra la puedo generar del tirón y la otra voy a trozos. La que se genera del tirón se llama hebra conductora o cadena conductora. Y la que se genera en fragmentos se llama hebra retardada. Y cada uno de estos fragmentos se llama fragmento de Okazaki. Aquí tengo uno, primer fragmento. Aquí he generado dos, este era el 1 y este es el 2. Y aquí he llegado a 3, este era el 1, este era el 2 y he añadido el tercero. Bien, los fragmentos los voy a ir añadiendo a medida que voy abriendo la cadena. Y cada uno de ellos se llama fragmento de Okazaki. Vale. Es decir, esto era la importancia que tenía el hecho de que fuera 5' o 3'. No me va a generar la copia siempre igual. Dependiendo de la polaridad de la cadena, de cuál es 5' y cuál es 3', una se puede copiar del tirón para mantener siempre ese proceso de síntesis en 5', 3', y otra tiene que hacerlo a trocitos, a fragmentos. Esto me lleva a otra serie de procesos, que es lo que hemos estado hablando de los telómeros. Si este es el cromosoma entero, fijaros que aquí se acaba el cromosoma, aquí se acaba el cromosoma. Es decir, este sería un telómero, este sería el otro telómero. Para poder actuar la polimerasa, para poder actuar la que genera la copia, necesita un ayudante. Antes os he nombrado que iba a intervenir alguien, pues necesita un ayudante. Un ayudante que no es ADN, es ARN, que es en realidad quien empieza la cadena. La cadena, cuando se empieza a copiar, este primer trocito que está en el extremo va a ser ADN, perdón, ARN. ¿Vale? Este primer trocito va a ser ARN. ¿Por qué? Porque la polimerasa de ADN, la ADN polimerasa, no sabe empezar desde cero. Necesita alguien a quien unirse. Y a partir de aquí, pues sí, la polimerasa ya va añadiendo, ¿vale? Empezaría aquí, que era la primera, y aquí ya pues va añadiendo a medida que, no lo voy a pintar, a medida que va abriendo. Entonces, esto hemos dicho, lo pongo aquí porque hay más sitio, que es una ARN, este trozo es de ARN, y se llama cebador o primer. Inicia la cadena. Y después actúa la ADN polimerasa, que continúa la cadena. ¿Vale? ¿Qué me ocurre? Pues que dependiendo de si estoy en la hebra conductora o en la hebra retardada, voy a tener uno, voy a tener muchos. Es decir, en la hebra conductora, como una vez que he empezado la cadena va a continuar del tirón hasta que llegue al extremo final, solo va a haber uno. Sin embargo, en la retardada, para yo empezar,
igual, tengo que poner mi ARN, mi trocito. Ahí había un fragmento, pues lleva uno, que es este mismo. Pero cuando yo empiece con el segundo fragmento, primero tiene que llegar el ARN y poner su trocito. Cuando empiece con el tercer fragmento, pues tendré el del primero, el del segundo, el del tercero y así sucesivamente hasta que haya copiado toda la cadena. Luego esos ARNs hay que quitarlos y sustituirlos por ADN. Y eso me va a llevar a otro problemón técnico. Bien, lo voy a poner con este color a ver si se ve un poquito. En el caso de esta hebra, como está dentro de la cadena, está en media, entre medias, tiene base para apoyarse. Es decir, va a llegar otra enzima, va a quitar esto y como tiene aquí base de ADN, que es el tramo que tiene que copiar, y tiene dónde apoyarse, se va a apoyar. La polimerasa puede apoyarse en esto y añadir el tramo que faltaba. Y luego vendrá otra enzima y unirá los fragmentos. Pero, ¿vale? Vamos a imaginarnos que estamos ya en el tramo último. Pero, ¿qué me ocurre con la conductora? Pues que cuando yo quite esto, ¿de acuerdo? Hemos dicho que la polimerasa de ADN no podía empezar de cero. Necesitaba el cebador. Cuando yo lo quite, este trozo no lo voy a poder copiar. Se va a quedar sin copiar ese tramo. ¿Por qué? Porque la ADN polimerasa tendría que empezar aquí, desde el aire, a copiar. ¿Vale? Tendría que apoyarse. Si se apoya aquí encima, ya está ocupando ese espacio. Con lo cual, no puede empezar. Y no puede empezar desde aquí porque no tiene físicamente, donde apoyarse la enzima para empezar a añadir los nucleótidos que haya aquí. Bien, es decir, o se apoya en el mismo espacio que quedaba ocupado antes por el ARN, o si quiere copiar este trozo, necesita apoyarse en el aire, en la nada. Como no puede apoyarse en el aire, en la nada, este fragmento queda sin copiar. ¿De acuerdo? Que era este. Y lo mismo me ocurrirá en los otros extremos, porque siempre va a haber un tramo que queda sin copiar. Por eso decíamos que se va a producir la muerte celular, el envejecimiento celular, porque a medida que yo vaya haciendo sucesivas copias del ADN, este fragmento, este extremo, lo voy eliminando, lo voy perdiendo. ¿De acuerdo? Lo voy perdiendo. A ver, os voy a dibujar esto, pero ¿cómo quedaría si copio este otro extremo? ¿De acuerdo? Hola, se ha manchado. Bueno, a ver, vamos a ponerlo aquí. Vamos a imaginar que era ese ADN y que lo he abierto y en realidad se ha quedado así. Bueno, me ha quedado una cosa un poco extraña, pero bueno, no pasa nada. Esto era 5' y esto era 3'. ¿Bien? Y este es, por tanto, 3' y este es 5'. Hemos dicho, la síntesis comienza en el extremo 3' para poder avanzar en sentido 5', 3'. Con lo cual, este empieza por aquí y va hacia allá. ¿Vale? Y este empieza por aquí y va hacia allá. Ahora, para abreviar en el tiempo, no es que este siga avanzando así y este así, sino que este tramo, este espacio que yo he abierto, este espacio, que era este espacio, se llama burbuja de replicación. Y me va ocurriendo en los dos sentidos. Lo puedo dibujar de otra manera. Me va ocurriendo en los dos sentidos, es decir, así. Voy avanzando hacia allá y voy avanzando hacia allá, hasta que he abierto estos dos extremos. ¿Vale? Bien, si lo dicho, está avanzando y está avanzando. Pero hemos dicho que como la síntesis tiene que ser 5', 3', no puedo empezar por aquí. Tengo que empezar al revés. He colocado aquí un cebador y voy para allá. He colocado aquí un cebador y voy para allá.
he colocado aquí un cebador y voy para allá. He colocado aquí un cebador y voy para allá. ¿Vale? Y aquí lo mismo. He colocado, a ver dónde estoy. Este es 3', aquí. Sí. He colocado aquí un cebador y voy para allá. He colocado aquí un cebador y voy para allá. He colocado aquí un cebador y voy para allá. He colocado aquí un cebador y voy para allá. ¿Qué me ocurre? Pues me va a ocurrir que hemos dicho que en estos casos los cebadores sí los puedo quitar. Los sustituiré y crearé una cadena continua. Una cadena continua. Esto aquí me da más largo, pero igual, crearé una cadena continua. Continua, continua, continua. Pero este trozo lo voy a perder. Y ese trozo lo voy a perder. ¿De acuerdo? Y este trozo, si os dais cuenta, corresponde a esta cromática de aquí. Y este otro a esta otra cadena. ¿Vale? Es decir, pierdo un trozo de cada cadena. No es que aquí daba la impresión de que perdía solo uno, no, pierdo un trozo de cada cadena. ¿Cómo me queda esto? Vale, vamos a hacer otro dibujito, lo vamos a hacer ya con los rotuladores pequeños. Cuando yo haya hecho todo esto, es decir, cuando haya logrado copiar, me da igual con un color que con otro, cuando haya logrado copiar todo, salvo esos tramos que ya hemos dicho que no puedo, fijaros que este punto me ha quedado de cruce. Si yo esto ahora lo dibujo de otra manera para que os sea más familiar con respecto a estos otros dibujos, ahora vais a entender por qué quedaba así. Queda así porque, fijaros que ya se empieza a parecer a lo que habíamos dibujado aquí. A ver. ¿Vale? A este y ahora a este. Lo voy a dibujar un poquito más. Entonces, ¿qué me va a ocurrir? Pues que si habíamos dicho que el azul era esto, 5', 3', y este era 3', complementario, 5', y yo ya he hecho la copia, si yo ya he hecho la copia, se me va a empezar de nuevo a compactar, porque hemos dicho que en el momento que yo haya hecho la copia, comienzo la compactación para el reparto, para poder repartir, y volvemos a este punto y este. Es decir, ¿qué me está ocurriendo? Vamos a rodear. Que yo tengo ahora cromosomas, mismo número, eso no me va a haber variado, que era lo que habíamos dicho aquí. En mi caso, yo voy a seguir teniendo 23 fragmentos por pares del padre y de la madre, pero ahora, en lugar de tener una única cadena de ADN doble hélice, tienen dos cadenas de ADN doble hélice. ¿De dónde proceden esas dos cadenas? De la replicación. ¿Cómo se produce la replicación? Se abre la doble hélice, actúan una serie de enzimas que van copiando una cadena de forma continua y una cadena de forma discontinua. Hélice o hebra conductora y hebra retardada. Cadena conductora, cadena retardada. La cadena retardada está formada por fragmentos, cada uno de los cuales se llama fragmentos de Okazaki, que luego habrá que unir. Actúa otra enzima, por eso decía que con estas tres nos bastaba, que es la ligasa, que es la que une, pero con esas tres es de momento suficiente. Bien, y eso sería la replicación. A ver, intervienen muchas más cosas. Tiene, igual que nos ocurría con la traducción, la etapa inicial, la etapa de elongación y la etapa de terminación. Pero de momento este año no nos vamos a complicar, lo vamos a dejar en esto, que entendáis que hay una hebra conductora y una hebra retardada y que la hebra retardada va por fragmentos, porque tengo que mantener el sentido de síntesis 5', 3', y que esta copia, cuando yo ya la he abierto del todo, es lo que me hace este cruce. ¿De acuerdo? Es lo que me hace que yo tenga las dos hebras, la que llamábamos vieja o antigua y la de nueva síntesis. Entonces, ¿cómo me va a quedar una hebra antigua y una hebra nueva a este tipo de síntesis, que es la única que existe? Se estuvieron viendo varios modelos a ver cuál era el que realmente tenía lugar, eso ya para el año que viene, el experimento de Messel, Sol y Stahl. Se llama síntesis o replicación semiconservativa. Lo vamos a poner aquí.
es semiconservativa. ¿Por qué? Pues por eso, porque conservo, una vez que se ha producido, una hebra antigua y una hebra nueva, ¿de acuerdo? En cada cromátida, ¿vale? Voy a contener una hebra antigua y una hebra de nueva síntesis en cada cromátida, os recuerdo. Con lo cual esto es el mecanismo por el que alcanzamos el hecho de que cada cromosoma tenga 2 cromátidas. ¿Qué voy a hacer en la mitosis? Básico y rápido, de momento, luego vamos a ir viendo el cómo, bueno, me da igual. Pues, por hacer el tonto, buscando algo. En la mitosis lo que voy a hacer es romper por aquí, cortar por aquí. Este tramo que me quedaba sin separar, romperlo. Y que esta cromátida se me vaya a una célula y esta cromátida se me vaya a otra célula. Cuando se rompan y se repartan, será cuando de nuevo vuelva a mi estado de células con cromosomas de una cromátida, aunque los tenga por pares, los 23 pares de los que hablábamos, ¿de acuerdo? Aunque los tenga por pares, pero tendrán una única cromátida. Bueno, os voy a dejar un enlace con el vídeo de esto. ¿Por qué? Esto con vídeo se entiende mucho mejor, como nos pasó con la traducción en el caso de las proteínas. Tanta palabrería, al final del día, parece un trabalenguas. Sin embargo, si lo pones con un vídeo, la cosa es más sencilla. ¿Bien? Entonces, lo que voy a hacer es ponerlo con el enlace del vídeo para que sea más fácil de comprender. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora después ya pasamos a la mitosis.